líquido acuoso, pero como las moléculas que lo componen se cohesionan, las paredes alveolares se arrastran hacia adentro y pueden llegar a colapsarse. Como esta molécula fina de agua se cohesiona, cada vez se aprisiona, se comprime. Esta compresión puede hacer que se cierre el alveolo. Pero si ahí tenemos sustancia surfactante, mire esta pared, ahí tenemos, esta es la fuerza reductora de las moléculas de agua, estas son las moléculas de sustancia surfactante que están unas tras otras entre ambas moléculas. Esto hace que se distienda. Es como si pusiéramos aquí un resorte, ¿no?, que lo hace que lo distienda. Entonces, esa es la función de la sustancia surfactante, que mantenerlo a la distancia. Mi pregunta es, ¿qué facilita la sustancia surfactante? ¿La inspiración o la expiración? La expiración. Expirar es salir. No, inspirar. Inspirar es entrar. Entonces, Inspirar. la sustancia surfactante, ¿qué facilita? Inspiración. Evita el colapso mediante la expiración, en la que nos va a facilitar la inspiración, la entrada de aire. Esa es lo que nos va a facilitar, la entrada de aire, ¿no? Ojo, siempre van a preguntar eso. Inspiración. ¿Y quién facilita la inspiración? ¿Perdón? No, ¿quién facilita la expiración? La tensión superficial. La tensión superficial. Lo va a comprimir, ¿no?, para que salga. Muy bien. Ahí tenemos. ¿Y cuál es la importancia de los macrófagos en las células pulmonares? En el pulmón. Diríamos la limpieza. Fagocita. La limpieza alveolar, ¿no? Va a eliminar elementos extraños que ingresan hacia los alveolos. Así es, efectivamente, la limpieza, en términos muy generales, muy común. Entonces va a eliminar es importante, ¿no? ¿Qué cantidad de sustancias que inhalamos? Cuando estamos en una tremenda polvareda, la cantidad de tierra que va a ingresar. Y de estos va a ser eliminados. Si es que el ingreso es continuo, en el caso, por ejemplo, los mineros que están sometidos a algunas sustancias que son difíciles de eliminar, como el silicio, va a producir una fibrosis física, ¿no? Entonces produce una enfermedad. De algunos minerales, del mármol siquiera, cuando se pule el mármol, de la cantidad de partículas que se absorben con él, es desastroso. Una vez estaba haciendo viendo el cuarto, estaba llenecito, y el pobre hombre solamente se tapaba así con una tela o su camisa que se ponía. Nada. Trabajando en esas circunstancias, ¿cuánto tiempo va a tolerar? A veces el organismo tolera estas capacidades que tienen de ir eliminando un poco. Se elimina, de todas maneras se elimina. Salvo ya algunos. Antes habían los techos de esta sustancia, que ya no se usa ahora. Había un material parecido a este techo, así, parecido. Es un material que ya no se usa actualmente. Sí, creo que es así, blanco también. Pero esto empezaba este elemento empezaba a eliminarse al ambiente. Y de eso uno respiraba. Y después de un tiempo producía cáncer. Entonces se descubrió, se determinó,
no se retiró, ya no se usa ese material para construcciones. ¿Qué más? Muy bien, aquí para ver solamente la presión pleural. La presión pleural es negativa, ¿no? Tenemos una pleura parietal. Esta misma pleura parietal llega hasta los cilios pulmonares. De los cilios pulmonares cubre todo el pulmón, da vuelta todo el pulmón y llega nuevamente al ilio. Entonces tenemos la pleura visceral. Entre ambas se juntan. ¿Por qué se juntan? Por esta presión negativa. Al tener presión negativa, se juntan. Y así funciona eso. ¿Cuándo se hace positivo? Cuando ingresa algún elemento entre ambos y toma el nombre del elemento que ingresa. Cuando ingresa pus, ¿cómo se llamará? Piotórax. Piotórax, que es lo más un poco más. Cuando entra sangre, hemos. Agua, hidro y aire, neumotórax. Entonces, de acuerdo al elemento que ingresa, toma el nombre de ese espacio. Es muy frecuente, principalmente en traumatismos. Una fractura, una contusión torácica puede llevar a fractura costal. Y esta fractura costal, al moverse, lesiona la pleura. Al lesionar la pleura visceral, hace que el aire salga de los pulmones hacia el espacio pleural y se forma un neumotórax. ¿Qué hacer en esos casos? Es drenarlos. ¿Cómo lo drenamos? Mediante una punción con un trocar grueso. Ustedes conocen una aguja número 18, que es la que utilizamos, la máxima que utilizamos más. Luego también hay una 16 que no se utiliza, difícil conseguir. Y fuera de eso sí hay unas, ya no son agujas, son trocas, 14, 12, que es un tubo que la punta tiene un metal todo afilado completamente, que se llama trocar, ¿cómo se llama esa parte que está dentro? Entonces con eso se ingresa, se perfora todo, y una vez que ingresó, se saca el mandril, se saca este mandril y tenemos el tubo puesto. Sobre ese tubo puesto se ingresa un catéter, una sonda, de acuerdo a la sonda 12, si hemos utilizado un catéter, un trocar 12 o 14, una sonda. Ingresamos la sonda, se saca el tubo y esa sonda se lleva a un recipiente con agua. Tiene una columna vertical que está dentro del agua. Llega dentro del agua. ¿Y para qué? Para que al ingresar el aire dentro del agua burbujee, pero no regresa. Sale solamente, pero ya no regresa. Miren que hace una trampa de agua. ¿Para qué? Para que ya no pueda regresar. Entonces, de esa manera, al esfuerzo inspiratorio y aumentar el volumen del pulmón, de ese pulmón colapsado, va eliminando el aire. Pero ya no está, todo esto está bien cerrado también, ya no está ingresando el aire. Entonces, de esa manera, poco a poco se va dilatando el pulmón afectado hasta que llega a dilatarse completamente. Una vez que ya uno nota que está dilatado, bien, mediante una radiografía de pulmones, de tórax, ya se termina y se retira. Y ahí hace una fibrosis. Toda lesión termina en una cicatriz. Generalmente toda esa zona está adherida, se queda adherida. Más adelante, cuando se toma una radiografía de pulmones, se puede ver que hay una cierta radiopacidad en esa zona, la fibrosis. Está un poquito claro, ¿no?
Y en otros casos también un poco más clarito todas esas zonas. Dos cosas. O tuvo tuberculosis o tuvo un problema de este tipo. Entonces ya se pregunta el antecedente. ¿Qué tuvo usted en el pulmón? Ah, sí, tuve tal cosa en el lado. Bueno, ya para interpretar esto es importante. Bien. Entonces siempre está a presión negativa. En la membrana alveolo capilar, el intercambio gaseoso se produce a través de esta membrana alveolo capilar. ¿Por qué está constituido esta membrana alveolo capilar? Aquí tenemos 5, pero vamos a ir enumerando unos 6, 7, que en algunos libros lo van a encontrar. ¿No? Tenemos, por ejemplo, si empezamos del alveolo hacia el capilar, es en la vía del oxígeno, o si empezamos del capilar hacia el alveolo, que es la vía del CO2. Por esta flechita hacia arriba y esta flechita hacia abajo. Bien. Entonces tenemos el aire que ingresa al alveolo. Ingresó el aire y ahí ¿dónde va a pasar? Al epitelio alveolar. Entonces de este espacio tenemos el epitelio alveolar. Luego del epitelio alveolar tenemos la membrana basal alveolar. Membrana basal alveolar atrás. Luego de eso tenemos ya el tejido conectivo. El tejido conectivo que va a ser para ese espacio para tejido conectivo. Ya después del tejido conectivo tenemos la membrana basal del vaso sanguíneo que está encima. Membrana basal capilar. Luego de esto pasa ese espacio, ese trecho, y tenemos el endotelio capilar. El endotelio capilar es la parte más interna del tejido vascular, del vaso sanguíneo, del capilar sanguíneo. Pero ahí no terminaría. El oxígeno entonces pasa a este endotelio capilar, ¿y a dónde llega? Al plasma, llega al plasma. Y del plasma, ¿ahí se queda? No, llega al glóbulo rojo, pasa la membrana del glóbulo rojo. Y después de eso todavía llega al citoplasma y va a llegar a la hemoglobina. Y se une con el fierro, con la molécula de fierro que se encuentra en la hemoglobina. Miren, ya pasó todos esos espacios, solamente que aquí ya no le he puesto estas cosas. Más, esto es ya la parte más alta. Entonces, ¿cómo? Esas son las capas a través de las cuales el oxígeno va a pasar hasta llegar a unirse con la hemoglobina. Entonces, claro, ¿alguna otra cosa más? Doctor, disculpe, ¿y el espacio intersticial cuál sería? ¿El tejido conectivo? El intersticial sería el tejido conectivo en este caso. Ahora, ¿qué otro espacio intersticial? Y otro espacio intersticial también sería pues el espacio plasmático. Del capilar hacia el glóbulo rojo. Que en realidad, ¿cuál es el intersticio verdadero entre una célula y otra célula? Ese es el intersticio. Y el conjunto de células van a ser un tejido. Y eso sería el intersticio de ese tejido. ¿No es cierto? Nunca una célula con otra se encuentran juntas. Siempre hay un espacio. Siempre hay un espacio. Ese espacio es el intersticio. Es básico, es dinámico el intersticio. No es que hay un espacio y se quedó ese espacio. No. En ese espacio está entrando o está saliendo electrolitos. Puede estar entrando líquidos, agua, puede estar entrando plasma. Entonces es dinámico ese espacio. ¿Qué pasa cuando se altera ese espacio? También, si yo tengo hinchada la pierna, hago edema en el tobillo, es acumulación de líquido. Hablando de líquido, acumulación de agua. ¿Y dónde se acumuló el agua? En el intersticio. En el intersticio. En el intersticio de
por mis tejidos. Puede ser intersticio en la piel, intersticio del celular subcutáneo, ¿no? O intersticio del músculo, si es que hay músculo allí. Pero en el intersticio, lo único que no se acumulará, no variará mayormente es el intersticio óseo. Porque donde se va a acumular en los tejidos blandos. Entonces en el tejido óseo no se va a acumular, no es que no exista, sí existe el intersticio. Lo que hemos dicho por principio, que ninguna célula está junta a otra célula, siempre hay un espacio. Entonces, ¿dónde se va a acumular? En el intersticio. ¿Y por qué se acumuló? Una vez que se acumula, hago un tratamiento y disminuye. ¿A dónde se fue esa cantidad de agua que estaba en el intersticio? Capilar, no capilar. Al tejido linfático. A los tejidos linfáticos y también capilar. El intersticio, ¿con qué otro elemento puede estar en contacto? Con los capilares vasculares, con el capilar vascular. A este capilar vascular va a entrar, y de este capilar vascular va a salir el agua. ¿De dónde salió el agua? De los capilares. ¿Han visto ustedes? Gente que se intoxica con alguna sustancia, comiendo o le aplican y aparecen pápulas, principalmente en el cuello, en la axila, parte pectoral, ¿no? O está rojo, un poco hinchadito. Y principalmente así pápulas, aquí, rojitos, no sé si han llegado a ver alguna vez. ¿Esas qué son? Acumulación de líquido. agua. Le hago el tratamiento y luego desaparece. ¿Qué sucedió? ¿Alguien está comiendo principalmente mariscos? Come marisco, come langostinos, camarones. Gente que come, es riquísimo el camarón, pero algunos que no lo pueden comer, pero ni verlo a distancia, porque comen un poco y se intoxican. Entonces, ¿qué hacen? Se producen reacciones, van saliendo sustancias que van a contrarrestar a esa acción y se produce vasodilatación de pequeños capilares en algunas de estas zonas blancas. Al producirse la vasodilatación, ¿qué es lo que sale por estos capilares? Sale plasma. Sale el plasma que está contenido en el capilar. ¿A dónde sale? Al intersticio celular. Y por lo tanto se aumenta de volumen y se hace nulo. Le dan antihistamínicos, se produce vasoconstricción, se cierra esto, se bloquea y nuevamente, ¿qué sucede con esta cantidad de líquido que había salido? Regresa nuevamente al tejido vascular. ¿Hubo alteración de entrada o salida de líquidos de la célula? No, generalmente es más estable. Lo que hubo es entrada y salida de la parte vascular hacia el intersticio. Y del intersticio nuevamente regresa a la parte vascular y desaparecen esas pápulas. Eso es lo que sucede con esta reacción. ¿Y por qué se produce esta reacción anafiláctica alimenticia? Se supone que elementos proteicos grandes, moléculas grandes, pasan al torrente sanguíneo y el organismo lo reconoce como elemento extraño. Las proteínas, los carbohidratos, ¿qué más que otro elemento? Los lípidos, tienen que llegar a moléculas más pequeñas para poder asimilarlas, para poder ingresar al torrente sanguíneo. Y de esa manera se van admitiendo. Si entran moléculas grandes, el sistema inmunológico lo toma como un elemento extraño. En proteínas, ¿qué debe ingresar? ¿Cómo debe llegar
degradarse hasta aminoácidos. Y como aminoácidos se absorben. ¿Qué sucede si entra como péptidos grandes? Entonces el organismo reacciona inmediatamente. Produce vasodilatación, produce quiminas, histamina y se produce vasodilatación. La vasodilatación hace que salga la cantidad de plasma hacia el intersticio y empieza a formar los edemas. Inclusive un edema laringio. Y puede cerrar la vía respiratoria. El individuo se muere. Se muere. ¿Cuánta gente se ha muerto así de una intoxicación masiva, brusca? ¿Qué hay que usar allí? Antihistamínicos. Antihistamínicos. Acción inmediata. Y uno que podemos bloquear es la adrenalina. Ahí si no usas adrenalina inmediatamente, lo pierdes. Pero en casos comunes no usamos. Si me intoxiqué, medio mal, ¿qué le ponemos? Corticoide para bloquear con otros antihistamínicos, como la hidroclorotiazida, la clorfenamina. Lo mezclas los dos con dexametasona y te aplicas. Y después que asimile 5, 10 minutos, 15 minutos el efecto está. Y se mejora. Casos simples. Muy bien, entonces esas son las vías. ¿Qué más? ¿Qué es compliance pulmonar? Es la distensibilidad. Distensibilidad de los pulmones y la pared torácica. Es la recíproca del coeficiente de elasticidad pulmonar, parámetro que indica la facilidad con la cual los pulmones pueden ser distendidos. La presión necesaria para vencer la elasticidad es proporcional al cambio de volumen. Entonces tenemos una presión determinada, tiene que haber un cambio de volumen. Por lo tanto, P va a ser K por V, que es K es una constante. K es una constante, ¿no? Entonces el valor normal de la compliance es de 0,1 de litros por centímetro de agua. Si podemos, esto podemos transformarlo en 100 mililitros por centímetro cúbico de agua. Cualquiera de los dos. Lo ideal sería 100. 0, litros por centímetro cúbico de agua. Si se obtienen valores bajos al aumentar la rigidez, ¿cuándo obtendremos 0,2, 0,4, 5? ¿No? Vamos a obtener cuando la distensibilidad es menos. En los casos de fibrosis pulmonar, de eczema pulmonar. Entonces, esta compliance va a disminuir. En el fibrótico estará el tórax más pequeño, no se puede mover mucho. En cambio, en el caso del enfisema, el tórax está grande, pero tampoco se puede mover más. Muy bien, intercambio gaseoso en la membrana, ya hemos visto toda la parte arterial, pulmonar, la parte venosa que lleva sangre oxigenada. Esto también ya lo hemos visto. Muy bien, presión de los gases. ¿Cuál es la presión parcial de los gases en la sangre? Tanto en sangre arterial, tanto en el alveolo, en la sangre venosa y en la sangre arterial. Si tenemos en el alveolo, miren el alveolo, de 100 milímetros de mercurio de oxígeno y 40 milímetros de mercurio de CO2. En los libros van a encontrar aquí 104. Sí, en el Guyton 104. 104. ¿No? En sangre venosa encontramos 40 milímetros, bajó hasta 40. Pero no significa que por esa razón decimos que sangre venosa está no oxigenada. No está oxigenada absoluta. No tiene una cantidad de oxígeno. O sea, buen número de glóbulos rojos todavía contienen oxígeno.
En cambio, la presión de CO2 es de 45. Al hacer el intercambio, miren, para que haya un intercambio de oxígeno, tiene que haber una buena presión. Tiene que entrar con una presión alta. Si entra con presión baja, no puede haber un buen intercambio. No va a aumentar esa presión de oxígeno. Esa es la razón que si nosotros respiramos a 5.000 metros, la presión es menor. Esta presión menor va a hacer que la cantidad de oxígeno alveolar sea menor y por lo tanto la presión menor hace que la saturación sea menor en el nivel sanguíneo. No vamos a estar saturando de 97, 98 milímetros de mercurio. Vamos a saturar menos. No es que no haya oxígeno a ese nivel, a 5.000 metros. Lo que falla es la presión, pero más no la cantidad de oxígeno. También hay cierta distribución, inclusive los libros indican que hasta 10.000 metros tenemos suficiente oxígeno, pero lo que no tenemos es suficiente presión atmosférica para que esa cantidad de oxígeno pueda ingresar con facilidad a los pulmones. A nivel arterial, entonces, por lo tanto, ya una vez tenemos 98, 96, 97, 98 milímetros de mercurio. Pero no 100%, porque vamos a ver. Y la presión de CO2 nuevamente bajó a 40. De lo que estaba ya en 45, 46 en la sangre venosa, va a bajar a 40, porque el resto pasó a los alveolos y de los alveolos al exterior. Se eliminó el CO2. ¿Y cómo determinamos esta presión de los gases? Se utiliza mediante el AGA, que es el recuento o el examen, el estudio de gases en sangre arterial. ¿De dónde se obtiene la sangre arterial? De la arteria radial o de la braquial. Generalmente fácilmente lo consiguen, ya hay gente, los anestesiólogos o algunas enfermeras entrenadas que lo consiguen rápidamente. De la radial. Sin producir mayor trauma al paciente, ¿no? ¿Te imaginas que le van a hincar 20 veces para poder agarrarles sin problema? Anteriormente, en mi época, utilizábamos a nivel de las femorales, la ingle, palpábamos y ahí teníamos que usar una jeringa de vidrio, porque estas eran mucho más calibradas, más sensibles que las jeringas de plástico. Entonces se ponía eso. Si es que llegábamos a la arteria, rapidísimo y se llenaba rápido, el émbolo salía. Y ahí, en cambio, si llegábamos a la vena, el llenado era lento. No estamos en la vena. Fracasamos. Pero una compresión intensa, mínimo 10 minutos. Mantenerlo reprimido. O al residente que le ponían ahí, ya no te muevas, pobre el que te mueves. Entonces ahí lo mantenía. Una vez hecho eso, porque por la perforación produce pues por la presión, se puede un hematoma tremendo, un gran problema. Inmediatamente se tapa la parte distal y se manda al laboratorio. Actualmente ya en las emergencias existen equipos pequeños que rápidamente cargas con la jeringa directamente, lo calibras y empieza a leerte toda la saturación. Es bastante, los que trabajan, se puede ver que se puede rápidamente en una tina, ¿no? Ponemos el nombre, ponemos todos los datos. Inclusive hay algunos que no sacan el CO2, sacan la cantidad de carbonato, el pH, hasta la glucosa en algunos. Muy bien, entonces ingreso, tenemos aquí ingresa el oxígeno y sale el CO2. Vamos a ver ahora, pasamos al transporte de gases.
cómo se transportan los gases. Desde los pulmones, el oxígeno, cómo llega hasta la punta de los dedos del pie y cómo de aquí del CO2 va a llegar hasta los pulmones. El oxígeno se transporta mediante dos vías. Una es en forma disueltas, que se disuelve solito en el plasma y se transporta. Miren, pero la es mínima cantidad, no tiene importancia, casi 3%. En algunos libros se encuentran hasta 2%. Entonces, 2 a 3%. Esto está en relación a la presión. Entonces, la presión atmosférica hace que no se disuelva suficiente cantidad. ¿Qué pasa en estas cámaras hiperbáricas? Esto va a aumentar. Va a aumentar a 5, 4, 5%. ¿Por qué? Porque estamos administrando más presión. ¿De acuerdo? Si es a 2 atmósferas o a 3 atmósferas de presión. En los buzos, esos que bucean a profundidades, entonces la cantidad de oxígeno también se va a disminuir mucho más. ¿Miren? Pero, ¿de qué están cargados los balones? De oxígeno, o a veces lo cargan con aire. Lo ideal es cargar con oxígeno. ¿Por qué? Y no con aire. Con aire más barato. O el aire a presión. Por el inconveniente del aire que contiene nitrógeno. Y el nitrógeno a presión más intensa va a pasar del plasma, va a pasar hacia los tejidos. Y en los tejidos se mantiene. Y cuando asciende y disminuye la presión, si no ha regresado rápidamente a la sangre, empieza a burbujear dentro del tejido. Imagínense que empiece a burbujear dentro de las articulaciones, del tejido articular, todo es articular, que empiece a burbujear en el cerebro. Problemas serios. ¿Cuánto es la presión por cada 10 metros de profundidad? La presión atmosférica. Una atmósfera. Barométrica. Una atmósfera. Una atmósfera. Aumenta en una atmósfera. Entonces imagínense, es como nos metemos a 10 metros de profundidad y estamos soportando 2 atmósferas. Como si fuese una cámara hiperbárica de 2 atmósferas. Y si cargamos el oxígeno ahí, con esa presión está diluyéndose. Pero con la presión normal solamente el 3%. Entonces la mayor cantidad es unido a la hemoglobina y forma carboxihemoglobina. Esta carboxihemoglobina es la que lleva hasta todos los tejidos. Y en los tejidos, ¿por qué la hemoglobina deja salir al oxígeno? ¿Qué hace que al llegar a la punta de mi dedo de los pies deja el oxígeno? Por la diferencia de presiones. Entonces la presión parcial a ese nivel va a estar mucho más baja. Por esa razón, esta diferencia de presión hace que la hemoglobina deje salir al oxígeno, suelta el oxígeno. Y la hemoglobina queda solo. O en todo caso se une a otra sustancia que es el CO2 y va a formar carboxihemoglobina. Ya vamos a verlo así. Bien, entonces, ¿qué cantidad 1 gramo de hemoglobina puede transportar? 1.34 mililitros de oxígeno. En condiciones normales solo transporta 1.30. Tiene capacidad, es como un tanque, tiene una capacidad de transportar 5 litros, pero normalmente cuando transportamos nunca vamos a cargar 5 litros, le cargamos 4 o 9. Eso es lo que indica eso, ¿no? Que en condiciones normales puede transportar 1.34, pero en condiciones normales solo transporta 1.31 mililitros de oxígeno.
Por lo tanto, si transporta esto, no llega pues a una saturación de 100%, llega a una saturación de 97-98%. Por eso nuestra saturación es así. Ahora, si lo presionamos, lo oxigenamos, podemos llegar, podemos ser que llegue a 100%. Pero rapidito, después no está bajando también, ¿bien? Entonces, a eso se refiere. Llegando a saturar 100%. Muy bien. Aquí tenemos, así tenemos el sistema arterial, donde la sangre está todavía en la arteria pulmonar, oxigenada. Va a haber el intercambio y el nivel venoso va a aumentar. Aquí, por ejemplo, la presión 104 milímetros. De la misma manera, observen ustedes en la parte venosa del capilar, a nivel del plasma encontramos menos cantidad de oxígeno, 0,2, y a nivel del plasma arterial encontramos poco más, 0,29. 0,29, ¿qué significa esta? La parte del oxígeno diluido en el plasma, no la parte del oxígeno que está en la hemoglobina, sino ese 3%. Ese 3% es menor en la parte venosa, porque estamos hablando del 3% de la sangre arterial, la que va a llevar. Otra cosa, la sangre venosa tiene también oxígeno. Entonces hay hemoglobina que sí todavía permanece con oxígeno. La hemoglobina está unido al oxígeno. Muy bien, esta siguiente. ¿Quién me quiere dar ¿Alguien conoce hemoglobina? ¿Cuál es hemoglobina? 14. Ya, excelente. ¿Quieres tu calculadora? ¿Quieres tu calculadora? Tu celular, ponle la calculadora. Ya, muy bien, decimos que 1 gramo de hemoglobina puede llevar a 1,34 mililitros de oxígeno, ¿cierto? Y 1 decilitro de oxígeno con 15 gramos de hemoglobina nos va a dar una saturación de 20,1 mililitros, que nos va a hacer un 97-98%. Entonces, cuentas de detención a nivel de la arteria de oxígeno. ¿Cómo calculamos esta cuenta de oxígeno a nivel arterial? Calculamos mediante esta fórmula. ¿Cuánto dices que tienes? 14 gramos de hemoglobina. 14 gramos de hemoglobina. Multiplica, dice que 1 gramo de hemoglobina puede llevar 1,34. Entonces no hay que utilizar 1,34, utilicemos 1,31. Entonces multiplica 1,31 por 14 gramos. 18,34. ¿Cuánto era? Entonces, ¿cuál es tu nombre? Emily, ¿así no? Muy bien. Entonces, Emily, mira, tiene una saturación. Vamos a tener una saturación de oxígeno, hemos multiplicado 1,31 por 14 gramos de hemoglobina. Esto nos da, ¿cuánto? 18,34 mililitros de
oxígeno que está llevando esa cantidad. Entonces, con esa saturación de oxígeno. Si hacemos una cuenta total a nivel arterial de oxígeno, esta, vamos a calcularlo de otra manera. Si tenemos 1.31 por la cantidad de hemoglobina, ¿cuánto hemoglobina? 14 de hemoglobina. Todo esto por la saturación. ¿Cuánto es de saturación? Vamos a ponerle que esté saturando un 97, 98%. Una saturación de 98 sobre 100 por más la presión arterial de oxígeno. La presión arterial de oxígeno, la presión arterial de oxígeno de 18.36 por 0,00, una constante. A ver, multiplica. Primero aquí. Aquí vamos a tener 17,47 por, aquí estamos, saturación de oxígeno sobre 100. ¿Cuánto es la saturación de oxígeno? No. ¿Cuántos hay? 18, ¿qué pasó con tu máquina? 18. Ya, vamos a hacerlo por 18. Aquí sobre 98 entre 100, 0, 98. Todo esto más 18.36 por 0,031. ¿Cuánto? 0,56. Esos fueron la tiro ahí. 91, 6. Ya. 6. Suma esto, multiplica estos dos, súmalo. 0,3 más, ¿cuánto? No, el final. El resultado de todo eso es 18.016. De todo. Ya el total. Ya has sumado todo eso, más lo sumas. ¿Tú cuánto sale todo? Sale 18.030116. 18. ¿Cuánto dijimos que era su saturación inicial que calculamos? 18.36. Aquí 18.0. Y prácticamente un poco que hemos ido jalando esa. ¿Ven? Se puede obtener casi la misma cantidad
Esto nos ha salido un poco diferente porque hemos trabajado con unidades más pequeñas, con decimales. Si hubiésemos trabajado con centésimos, si hubiésemos trabajado solamente con decimales, nos salía casi exacto. Miren cómo hemos calculado su saturación inicial que tenía ahí con la saturación de la cuenta a nivel de la sangre arterial. También llegamos a eso. Entonces esta fórmula utilizamos para eso. ¿Estamos o no estamos? Sí. A ver, los de la platea o la del... En mi tiempo era del cine, digamos, era del gallinero. Todo lo último y arriba. Muy bien, entonces ese es el transporte de muy bien, transporte de CO2. El transporte de CO2 se da por tres vías, de tres maneras. Uno en forma de bicarbonato, que es el 70%, otra en forma de carbamino, que es el 23%, y disuelto en plasma, que es el 7%. Miren cómo se disuelve mucho más en el plasma por su capacidad química que tiene el CO2, de mayor solubilidad. Con la misma presión con la que está solubilizándose el oxígeno, el CO2 va a aumentar mucho más, va a ser mayor. ¿Por qué? Por la capacidad inherente del CO2 de tener que difundir con mayor facilidad. Bien. La forma de carbamino, una vez que la hemoglobina llega hasta las partes terminales de los tejidos, deja el oxígeno y en esa zona capta una porción de CO2 y regresa nuevamente hasta los pulmones. Entonces, esta unión de la hemoglobina con el CO2 se llama carboxihemoglobina. Esta carboxihemoglobina se denomina también carbamino. Carboxihemoglobina o carbamino. ¿Qué porcentaje llega a unirse? 23%. Si tenemos en sangre arterial, en sangre venosa, 40%, 40 milímetros de mercurio, digamos 40%, ese 60% está libre de hemoglobina para poder ser ya libre de oxígeno. De ese 60%, casi el 23% pues, está utilizándose para el retorno del CO2. ¿No? ¿Estamos? Entonces ese 23% está utilizándose para el retorno. Entonces 40 más 23 tendríamos 63% de hemoglobina está usándose en sangre venosa. ¿Estamos o no estamos? En sangre venosa. Y 63 y 77%, 37% estaría libre, está llegando libre hasta los pulmones para ser captado nuevamente. Pero esta cantidad de CO2, esta cantidad de hemoglobina que está siendo usado a nivel pulmonar va a dejar de ser usado para que nuevamente este grupo llegue a cargar hemoglobina. ¿Estamos o no estamos? O sea, a los pulmones no toda la cantidad de hemoglobina llega libre de oxígeno. Va a estar llegando siendo usado. Elimina eso y va a cargar con oxígeno. Y lo que ya llegó cargado, regresa cargado nuevamente. ¿Qué es lo que ha llegado cargado? Llegó cargado un 40%, o sea, la cantidad de oxígeno en sangre venosa. Entonces ese vehículo llega ya cargado y nuevamente retorna con su misma carga. El carbamino que llegó cargado elimina el CO2
y utiliza, esa hemoglobina utiliza oxígeno y nuevamente regresa cargado con oxígeno. Y el que está libre, llega libre, carga oxígeno y regresa nuevamente con la carga de oxígeno. ¿Estamos o no estamos? Sí. Entonces, ¿de qué manera se transporta en mayor cantidad el bicarbonato? Mediante el bicarbonato, ¿no? Que es el 70%. ¿Y cómo se forma este bicarbonato? ¿Dónde se produce primeramente el CO2, el dióxido de carbono? En el metabolismo celular, dentro de las células. De las células, ¿hacia dónde sale? De estas células a estas células, ¿hacia dónde sale? El espacio intersticial. Al intersticio celular. Del intersticio celular, ¿a dónde pasa? La membrana. ¿A dónde pasa? ¿Qué más encontramos en este intersticio? Encontramos plasma, linfa, agua. ¿Qué otra cosita más está por ahí? Capilar sanguíneo. Está el capilar sanguíneo. Entonces llega al intersticio y el CO2 se mete al capilar sanguíneo. En el capilar sanguíneo, ¿qué encuentra? Primero está el plasma. Y en el plasma, ¿qué está nadando en el plasma? Los glóbulos rojos. Entonces llega al plasma, pasa el capilar sanguíneo, llega al plasma y en el plasma encuentra el glóbulo rojo. Encuentra el glóbulo rojo y se introduce al glóbulo rojo. En el glóbulo rojo se produce esta reacción. ¿Y por qué se llama entonces tóxico? Había un esquema. Ahí está. También Bien, ahí está. Dentro del glóbulo rojo se produce la reacción. Ahí está, dentro de las células pasa al intersticio, del intersticio pasa al capilar. Esta es la pared del capilar. Del capilar encuentra el glóbulo rojo y se introduce, pasa a la membrana del glóbulo rojo y está dentro del citoplasma del glóbulo rojo. En el citoplasma del glóbulo rojo, ¿qué hace? Encuentra una molécula de agua, mediante desanhidrasa carbónica se transforma en ácido carbónico. Este ácido carbónico es un ácido lábil que rápidamente se va a deteriorar. Entonces, este ácido carbónico, miren, se elimina un hidrogenio y se transforma en bicarbonato. Este bicarbonato sale del glóbulo rojo y llega al plasma. Y en el plasma sigue discurriendo hasta llegar a los pulmones. En los pulmones, aquí está en la parte capilar. Esta es la sangre de una difusión de CO2 de la sangre a los alveolos. Especial de la sangre de los alveolos. Bueno, al alveolo. ¿Cómo llega? Ya una vez que llega esta hemoglobina, aquí, bien, ya a nivel pulmonar, este CO2, a nivel pulmonar, nuevamente se une a un hidrogenio. Este hidrogenio, ojo, como aquí en el otro lado pareciera que estuviese en el glóbulo rojo, pero ya no está en el glóbulo rojo, está dentro del plasma. En el plasma llega a los pulmones y en los pulmones se encuentra un hidrogenio, se une al hidrogenio y forma nuevamente ácido carbónico. Este ácido carbónico se desintegra en una molécula de agua y una molécula de CO2. La molécula de agua pasa al plasma y es el agua endógena que se va a formar. Todos los días se forma una cantidad más o menos de 200 mililitros de agua endógena.
y este CO2 pasa al alveolo y es eliminado al exterior. Miren, nuevamente se transforma, hace una transformación hasta llegar a un extremo, en el otro extremo hace otra transformación y luego recién se elimina el CO2. Entonces, esta es la mayor cantidad de porcentaje, la mayor cantidad que el CO2 se va a eliminar a través de los. ¿Qué más? Más o menos de cada 100 mililitros de sangre se transporta 4 mililitros de CO2. O sea, de 100 mililitros, casi 4 mililitros va a estar formado por CO2, que se elimina al exterior. Doctor, disculpe, la hemoglobina entonces sí transporta CO2. Pero en una cantidad. Entonces la hemoglobina va a transportar CO2, un porcentaje de 23%. O sea, deja el oxígeno y se une a una hemoglobina. La hemoglobina deja el oxígeno y se une a un CO2. No en un mayor porcentaje, pero en menor porcentaje. Y de esta manera discurre hasta los pulmones. Y en los pulmones nuevamente deja el CO2 y queda libre y va a captar oxígeno. Y va nuevamente para regresar. ¿Qué cantidad de CO2 tendríamos? ¿Cómo se calcula la cantidad de sangre que tiene una persona? Generalmente por el peso, por el peso total. ¿Qué cosa es? Más adelante ya vamos a ver. ¿Qué es gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que el corazón lanza en un minuto. Pero ese es dinámico. El gasto cardíaco es dinámico. Pero la cantidad de sangre es estable. ¿No? Es constante, digamos. En cambio, el gasto cardíaco es dinámico, que puede variar un minuto con otro minuto. ¿Qué pasa si yo empiezo a correr? Mi gasto cardíaco ya varió, ¿no? Entonces, en cambio, la cantidad de sangre que tengo, por más que corre 100 metros en un segundo, no va a variar mi cantidad de sangre. ¿Cómo se calcula la cantidad de sangre? Por el peso corporal. ¿Cuánto pesas? 54. El 8% de 54. Entonces se dice que más o menos un promedio de la cantidad de sangre que tiene un individuo es el 8% de su peso corporal. Entonces el 8% de 54. Basta multiplicar 8 por 54 y le divides entre 100. ¿Cuánto es 8 por 4? Ya mentalmente vamos rápido. 4.32. Entonces, ¿qué significa? 4 litros 300. 4 litros 300. O sea, 4.300 mililitros. Eso sería la cantidad para el peso. ¿No? De los 4 litros, 4.300, ¿no? 4.000, redondeando, 4.300. 4.300 de sangre. Y divídelo entre 4, ¿no? Cada 100 mililitros de sangre tiene 4 mililitros. El 4%. Entonces, ¿cómo el 4%? El 4% de 3.400. O de 3.300. 3.300. Estamos trabajando por 3.300. No, 4.300. 4.300, ¿no? El 4% de 4.300. Vale. Multipliquen 4.300 por 4 y dividen en 172. 172. Estarías eliminando 172 Mililitros de CO2. estarías transportando 172 mililitros De CO2. de CO2. Porque no indica acá qué unidad que tiene. No va a ser
ser toda tu vida, debe ser por minuto. Esa cantidad. Bien, entonces es un juego de sumas y restas para poder calcular las cantidades que tuviéramos. Peso 75. ¿Qué más? Transporte de CO2, viene de las células, pasa el CO2 al glóbulo rojo y del glóbulo rojo va a pasar como bicarbonato al ácido y de ahí se transporta. Aquí te igualito 4 mililitros de CO2 a 1 decilitro de sal. 1 decilitro, ¿cuánto es? 100 centímetros. 1 decilitro. Muy bien, equilibrio ácido-básico. Se refiere a la concentración de hidrogeniones en los fluidos corporales que en la sangre arterial corresponde al pH. ¿Cuál es el pH normal? 7.4, digamos, a esa cantidad. Si el pH aumenta, decimos que es... Si el pH aumenta... Alcalosis. No. Si aumenta alcalosis. Sí. O sea, si disminuye el pH bajo, acidosis. Y pH alto, alcalosis. Si aumentan los hidrogeniones, acidosis. Si disminuyen los hidrogeniones, alcalosis. ¿Por qué está dado la acidez? Está dado por la concentración de hidrogeniones. Ojo, una sustancia tiene más o menos acidez por la concentración de hidrogeniones que tenga. Decimos, cuanto más hidrogeniones, más acidez. Menos hidrogeniones, menor acidez. Más acidez, pH más bajo. Más alcalosis, pH más alto. Entonces ahí tenemos. Cuando aumenta el CO2, aumenta el bicarbonato, aumenta los hidrogeniones y llegamos a acidez. Cuando disminuye el CO2, disminuyen los hidrogeniones y disminuye el bicarbonato y llegamos a alcalosis. Aquí va a variar un poco. ¿Cómo se controla esto? ¿Cómo se controla la cantidad, la acidosis en nuestro organismo? Nosotros tenemos un pH constante. No podemos estar un momento con pH 3.4 y después otro momento con pH 3, ni menos con pH 2. Si llegamos a pH 2 ya no estamos aquí, ¿no? Estamos en otro sitio, más frío. Entonces, eso está controlado, porque estas variaciones pequeñas hacen alteraciones serias en el organismo. ¿Cómo se controla esto? Mediante los sistemas Bacher. El sistema Bacher, el sistema del mecanismo respiratorio y el sistema del mecanismo renal. El sistema Bacher corresponde a los mecanismos del bicarbonato y el ácido carbónico, de los fosfatos y del sistema de las proteínas. Ustedes conocen Ustedes conocen ¿qué es el sal de Andrews? Digestivo. Cuando estás Sí, antidigestivo. anterior, tomas un poco para alcalinizar, ¿no? ¿Y cuántos sodio puedes tomar? ¿Cuántos sobrios? Un sobre, 2 sobres. Ya está 2 sobres, tremendas estas. Pero ¿pueden tomarse 50 sobres? No. Imposible. Nunca, no. ¿Qué cosa es el Una cara. Es el bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. Entonces, al tomar esto, ¿qué estamos, qué está pasando con, qué estamos
consiguiendo? Estamos consiguiendo que nuestro organismo se alcalinice. Pero si nos tomamos, ya vamos a hacer un barro, una jarra, le echamos pues 100 sobres de bicarbonato. ¿Qué va a pasar si nos tomamos esa cantidad? Nuestro organismo se va a alcalinizar rápidamente, es un problema serio. ¿Qué hace nuestro organismo? Entra en juego inmediatamente este sistema bajo. Este sistema bajo es mediante el sistema del bicarbonato ácido carbónico. A gran cantidad se hace una reversa. Entonces, si tenemos el agua H2O más el CO2 más agua, vamos a tener H2CO3, bicarbonato. Este bicarbonato va a eliminar el hidrógeno y se va a transformar en HCO desde el bicarbonato. Empezamos al revés. ¿Qué sucede si hay gran cantidad de bicarbonato? Si hay gran cantidad de bicarbonato, este sistema del bicarbonato ácido carbónico empieza a unirse con una buena cantidad de hidrogeniones. Tiene que unirse los hidrogeniones. ¿Para qué? Para que estos hidrogeniones se transformen en ácido carbónico, utilizando ya esta vía de la flecha de aquí detrás. Y estos se transformen en agua, que va a pasar el torrente, y tengamos que eliminarse esta gran cantidad de CO2. Y eliminamos CO2. El organismo trata de juntarlo y eliminar el CO2. De esa manera, ¿para qué? Para que no se pueda alcalinizar nuestro pH. Se pueda mantener la homeostasis. Bien, eso es lo que va a hacer el organismo. Tratar de eliminar hasta donde sea posible. Si ya no es posible, ya hay alteración seria del organismo. Otra cosa es también mediante el sistema de los fosfatos, que a nivel renal también van a eliminar, capta hidrogeniones y empieza a eliminarse hidrogeniones. El sistema de las proteínas es un sistema de transporte. ¿Cuánto es la cantidad normal de proteínas en el organismo? Por mililitro. Es aproximadamente 7 a 8 gramos por 100. Por cada 100 mililitros vamos a tener esa cantidad de proteínas. Pero si tenemos una cantidad de 3, 4 gramos de proteínas por 100 mililitros, vamos a tener una cantidad baja. Entonces, este control que pueda darse, este mecanismo también va a haber fallas para controlar el organismo. Fallas en el control. Miren, entonces, ¿cómo nuestro organismo puede controlar esos excesos sin llegar a los extremos? Probablemente 4 o 5, si tomáramos 5 o 8 sobrecitos, rápidamente nuestro organismo lo controla. El exceso de 100, diríamos, ya es un exceso que demoraría o habría algunos problemas. Ese es el mecanismo del sistema PAH. El otro mecanismo es el mecanismo respiratorio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucedería cuando tomamos esta cantidad? Uno es acidosis o alcalosis respiratoria y otro es acidosis o alcalosis metabólica. Si se toma cantidad de bicarbonato, va a producir alcalosis
¿Va a producir acidosis o alcalosis? Alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. El sistema respiratorio sí también puede ir controlando. ¿Cómo lo controlaría? Si hay, para que se produzca alcalosis metabólica, ¿qué vamos a tener? En forma respiratoria es diferente, miren, tiene que haber poca cantidad de CO2. Poca cantidad de CO2. Esta poca cantidad de CO2 va a llevar a alcalosis respiratoria. Y esta alcalosis respiratoria, el organismo, ¿cómo va a responder? Con hipoventilación. ¿Para qué va a hipoventilar? Para que no elimine mucho CO2. Entonces, al no eliminar CO2, se va a acumular el CO2 y va a nivelarse. Que es diferente, miren, a la acidosis, control de la acidosis o alcalosis metabólica. Entonces, este mecanismo respiratorio va a determinar alteraciones que puedan haber en el ingreso o en la salida de la oxigenación, de la respiración. ¿Qué sucede en un asmático? ¿Habrá acidosis o habrá alcalosis respiratoria? Alcalosis. A ver, en este grupo, ¿acidosis o alcalosis? ¿Y por qué? Espera. ¿Acidosis o alcalosis? Alcalosis. En un asmático, ¿qué va a haber en un asmático? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. ¿Por qué? Porque el asmático no puede eliminar No puede. al eliminar va a haber una gran cantidad de oxígeno. Y si hay una gran cantidad de dióxido de carbono en el cuerpo, produce que haya disminución de pH. Y este hace que haya acidosis. Correcto. Entonces, ¿qué sucede en el asmático? Se va a acumular el CO2. Va a haber más cantidad de CO2 porque no puede eliminar. Al no eliminar el CO2 va a haber mayor cantidad de hidrogeniones. Y al haber mayor cantidad de hidrogeniones, porque hemos dicho que el hidrogenión es el que determina el pH, va a disminuir el pH, va a producir acidosis. ¿Y el organismo cómo va a responder eso? Hiperventilando. ¿Y para qué va a hiperventilar? Para eliminar el CO2. Por esa razón, a un asmático, ¿qué le tenemos que dar? Oxígeno, para hacer que pueda remover esa cantidad de CO2. Esa es una parte. Por supuesto que el asmático, lo básico de la oxigenación no es tanto ya para eliminar el CO2, sino para darle saturación de oxígeno. Ojo, estamos viendo las dos cosas, miren. Al asmático, ¿qué le estamos dando oxígeno? Uno, para eliminar el CO2 y otro para producir saturación de oxígeno. Porque cuando le medimos a un asmático así, tiene 92% de saturación. Entonces, ¿qué queremos hacerlo? Mejorar su saturación. Y para lo cual, ¿qué le damos? Oxígeno. Pero a la vez este oxígeno también nos sirve para aumentar su frecuencia y eliminar el CO2, para que no llegue a una acidosis respiratoria. En otros casos, al individuo que llega a una emergencia con hiperventilación, está respirando 40, 50 veces por minuto. ¿Cuánto es lo normal? 12 a 20. 16 a 20. Algunos dicen 12 a 20, 22. Pero que venga con 50 respiraciones por minuto. Entonces, tremendamente. A ese no le vamos a poner oxígeno, porque le aumentaríamos la ventilación. Le aumentaríamos la ventilación, a pesar de que ese paciente está saturando bien o no está saturando. Ahí está, pregunta de examen, les hubiera puesto eso.
¿Está saturando o no está saturando bien? ¿Cuánto es de saturación? ¿Le mides un oxímetro? ¿Cuánto tendrá? ¿Normal? Vamos, vamos. Está saturando bien. Está saturando bien. ¿Por qué? Porque está, mire, está ingresando pues oxígeno. Está ingresando oxígeno al organismo, le está saturando, pero lo que lo está alterando es que lo está eliminando su CO2. Pero su saturación está bien. Está dentro de lo normal, digamos. Entonces, por lo tanto, ¿para qué le vamos a dar oxígeno si está saturando bien? No hay razón. No hay razón. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el CO2 respire. Lo ideal sería hacerle respirar CO2. No va a respirar. No queremos CO2, va a hacerle respirar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo hacemos que respire dentro de una bolsa y todo para que pueda reciclar esa cantidad de aire que contiene CO2. Y de esa manera va a entrar. Entonces, a medida que el CO2 va aumentando, la frecuencia va a disminuir. Así, plástico, se pone a respira menos y se pone más tranquilo. Hasta que finalmente conseguimos mejorar. Ya después de eso, puedes hacer el interrogatorio, puedes hacer la anamnesis para determinar cuál fue la causa de esa de la hiperventilación. ¿No? Si es una causa orgánica, si es una causa psicológica, si es una causa emocional, alguna causa que pudiera haber. ¿Qué más? ¿Qué más? El mecanismo renal, regulación se produce en horas o días, este es mucho más lento a medida que se elimina la orina. A medida que eliminamos la orina, vamos a ir eliminando vamos eliminando más cantidad de pH, vamos a ir eliminando bicarbonatos, vamos eliminando amoníaco, vamos a ir eliminando diferentes sustancias. Y con esto vamos a ir mejorando la acidosis o la alcalosis, principalmente más que respiratoria, metabólica. Muy bien. Y finalmente, para decir qué cosa es acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria. Acidosis respiratoria, retención anormal de CO2 por los pulmones debido a la hipoventilación, formándose ácido carbónico, que es un ácido claro. ¿Qué enfermedades tenemos aquí? De POX, asma principalmente, y alcalosis respiratoria, eliminación excesiva de CO2 por pulmones debido a la hiperventilación. ¿Qué otros procesos nos pueden dar? Por ejemplo, la fibrosis pulmonar, el enfisema pulmonar, ¿no? Que va a haber retención o eliminación de CO2, tiene que ver con CO2. Entonces tenemos que la acidosis y la alcalosis respiratoria y la acidosis o alcalosis metabólica. Cuando hagamos un poco de riñón, veremos un poco de alcalosis metabólica. La enfermedad más común y que puede producirnos alteración del pH es la diabetes. Estos pacientes que llegan a coma diabético generalmente llegan a coma hiperosmolar, o sea, acidosis metabólica. Y si es que no lo reviertes eso, se muere, así de simple. Porque revertir el pH en este caso es bastante difícil. Tiene que ser un manejo bastante fino de un internista que maneje toda esta parte fisiológica. Y con eso, empiezan a sumar, restar, multiplicar para darles un medicamento. Y la gran mayoría de nosotros que nos dicen, no, mejor darle tanto de esto.
¿Ya? Muy bien.